Buenos días a todos. Tengo hoy el gusto de presentarles a Carlos Pizarro Wilson, que es profesor de Derecho Privado en la Universidad Diego Portales de Chile. Probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan por su obra escrita. Carlos, además, es director de posgrado de investigación en la misma facultad y es abogado integrante de la Corte Suprema de Chile, algo que, según entiendo, es parecido a lo que en otros países se llama conjuez de la Corte Suprema. Son jueces que sustituyen a los jueces titulares cuando deben excusarse por alguna razón o enfermedad, etc. Carlos ha trabajado intensamente diversos temas de derecho privado, responsabilidad contractual, extracontractual y también derecho de familia, y según entiendo actualmente está desarrollando una investigación para un libro sobre responsabilidad médica. En todo caso, cuando nos enteramos que estaba aquí cerca de Girona, nos pareció que estando aquí nuestros estudiantes del máster en Derecho de Daños era una oportunidad única que no se podía desaprovechar y por eso lo invitamos así con poca antelación y agradecemos muchísimo su disponibilidad. Ha aceptado enseguida, me decía recién no había traído ni corbata porque, dicen, claro, no estaba previsto. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, es un verdadero placer recibirte. El formato normal de los seminarios es una charla de unos 40-45 minutos y luego abrimos un debate que puede extenderse hasta una hora o así, sino un poco menos también. Es tu tiempo, gracias. Bien, muchas gracias, profesor Papayani. Le agradezco la invitación. Es cierto que fue algo sorpresiva para mí, una especie de fuerza mayor de situarme acá, porque andaba más bien de vacación y por motivos personales, pero me pareció muy interesante venir a compartir en un máster que, por lo menos en nuestras tierras, ¿no? En América del Sur, cada vez tiene más difusión, se ha vuelto, la verdad, bastante atractivo para los abogados latinoamericanos, sobre todo, al parecer, por una visión que comparte la teoría, ¿no? del derecho, la argumentación y también las materias propias de la responsabilidad civil, lo que sin duda lo hace bastante atractivo, por lo menos para los profesores y abogados chilenos. Y quise escoger una temática que, por cierto, siempre ha dado lugar a bastante debate y que refiere a la participación de la víctima en su propio daño. Es decir, cómo una determinada actividad, conducta, negligencia u omisión de parte de la víctima puede tener una influencia, ya sea para la exclusión de la indemnización, para la exclusión de la responsabilidad, ¿no? Bajo la hipótesis del hecho de la víctima, o también para una disminución, ¿no? en la apreciación de la indemnización, una rebaja en la indemnización, en caso que se presente una coparticipación, un fenómeno de concausas en que la víctima, como señala el Código Civil chileno y el Código Civil colombiano, se dé el fenómeno en que la víctima se expuso imprudentemente al daño, ¿no? Lo que también se reconoce en la mayoría de los sistemas como la contribución a la negligencia o en el derecho norteamericano hoy en día más bien se habla de la comparación de las negligencias, la faute de la victime en el caso francés. Entonces se trata de una institución que ha estado ahí, sobre todo, analizada a partir de la idea de culpa o negligencia de la víctima en el ámbito continental, podríamos decir, ¿no? El caso más reciente de regulación en Sudamérica es sin duda el nuevo Código Civil argentino, que lo trata como el hecho del damnificado, ¿no? Y recoge en una misma regla, de hecho, la hipótesis del hecho de la víctima como una causal de exclusión total de responsabilidad, dado que la única y exclusiva causa del daño que reclama la víctima ha sido su propia intervención. Luego, mal podría haber una hipótesis de responsabilidad en ese caso, y enseguida pasa a analizar más bien la otra situación de la coparticipación. Es decir, que la víctima se expone imprudentemente al daño. Y bueno, en general los derechos los reconocen y también los principios de derecho europeo de la responsabilidad civil, que entiendo varios de ustedes están analizando con el profesor Martín Casal, recoge esta misma regla, aunque quizás
quizás de una manera más compleja, ¿no? Una manera más compleja porque por una parte hay una regla que es la 306 que dice: la víctima tiene que cargar con la pérdida sufrida en la medida correspondiente a la probabilidad de que puede haber sido causada por una actividad, acontecimiento o cualquier otra circunstancia perteneciente a su propia esfera. En realidad ahí más bien se trata de, en ciertos casos, de causalidad incierta, ¿no? Pero ya hay un atisbo de que dentro de esa causalidad plural puede haber una intervención de la víctima y que aquí por lo menos no se califica en forma subjetiva, es decir, en ese artículo, por lo menos en el artículo 306, no se alude, ¿no?, a la culpa de la víctima, sino que más bien se refiere a una actividad, acontecimiento o cualquier circunstancia perteneciente a su propia esfera, ¿no? Con lo cual podríamos entender de qué se trata, de circunstancias, actividades que están bajo el control de la víctima, pero sin que se requiera la culpa. Sin embargo, hay otra regla, que incluso en los comentarios de los principios se alude a lo mismo, ¿no?, que debe complementarse con esta otra regla que está en el artículo 801, que alude a la conducta o actividad concurrente de la víctima, ¿no? Y de hecho hubo toda una discusión en el grupo acerca de por qué, o sea, cómo denominar este fenómeno, ¿no? Porque como en general en el derecho continental, como les decía, se alude más bien a la culpa de la víctima, la negligencia de la víctima, el derecho norteamericano más bien a la contribución de culpas, luego a la compensación de culpas, pero en el derecho continental normalmente se colocaba el énfasis en la idea de culpa de la víctima. Pero acá se escogió una nueva nomenclatura que es la conducta o actividad concurrente de la víctima. Y señala: puede excluirse o reducirse, ¿no?, nuevamente como el derecho argentino, ¿no?, se alude al hecho de la víctima, se excluye totalmente la responsabilidad, o reducirse la responsabilidad, ¿no? Ahí uno podría pensar, ¿por qué se va a reducir la responsabilidad si responsabilidad va a haber? ¿Es que uno puede atenuar la responsabilidad por la participación culpable de la víctima? ¿O en realidad más bien la participación de la víctima puede dar lugar simplemente a una moderación o rebaja de la indemnización? Pero la responsabilidad será tal cual, ¿no? En la medida que se considere justo en atención a la culpa concurrente de la víctima y a cualesquiera otras circunstancias que serían relevantes para establecer o reducir la responsabilidad de la víctima si fuera la causante del daño, ¿no? Bueno, más adelante podremos analizar que aquí detrás de esta regla sin duda que se trasluce la teoría del espejo, es decir, asumo, ¿no?, que para resolver los problemas de participación o contribución de la víctima al daño, como si la víctima fuera el victimario, y en consecuencia reflejamos en el caso de la víctima todas las circunstancias de responsabilidad que aluden a una hipótesis genuina de responsabilidad para que proceda la indemnización. Una teoría que podremos discutir qué tan acertada puede ser o qué tan pertinente puede ser en ciertos casos más complejos que me gustaría analizar con ustedes, pero que sin duda el profesor Martín Casal, él es quien más ha defendido esta teoría en el artículo en homenaje justamente al profesor Díez Picasso, ¿no?, donde defiende la teoría del espejo y que se recoge en esta regla, ¿no? Por lo tanto, hay distintas reglas que recogen esta situación y quisiera citar una última en España, que es el artículo 1.1, párrafo cuarto de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, que dispone: si concurrieran la negligencia del conductor y la del perjudicado, se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en la cuantía de la indemnización, fíjense, atendida a la respectiva entidad de las culpas concurrentes. Es decir, ahí hay una clara manifestación de considerar el elemento subjetivo, la culpa, para efectos de proceder a la rebaja en la indemnización, lo cual está en contraste, ¿no?, con los principios europeos de responsabilidad y que más bien ratifica en cierta medida la idea de la culpa como un elemento fundamental a considerar en la participación de la víctima. Bien, algunos casos también que podrían ilustrar el problema y que iremos tratando de dilucidar, ¿no? Hay un caso bastante comentado en mi país. Se trata de un activista mapuche. Mapuches son nuestros aborígenes que estaban ahí cuando llegaron los españoles, ¿no?, que resistieron 500 años y
y todavía siguen resistiendo, la verdad. Hay todo un movimiento para recuperar las tierras de parte de este pueblo originario. Y bueno, había una manifestación, un grupo de mapuches armados, ¿no? En el proceso quedó constancia de que habían disparado, ¿no?, en contra de las fuerzas policiales, y con posterioridad, cuando se estaban dando a la fuga, uno de ellos, Matías Catrileo, recibe un impacto de bala en la espalda y que le ocasiona la muerte. El policía fue sancionado penalmente y hubo una demanda civil de su madre y de su hermana en contra del Estado de Chile en razón, ¿no?, de el daño moral que se le había ocasionado producto de la muerte por las fuerzas policiales. Y el Estado lo único que alegó fue la regla de la rebaja de la indemnización en razón de que Matías Catrileo se había expuesto imprudentemente al daño. Es decir, desde el momento que él participaba en una manifestación armada, ¿no?, como se constató, no se sabe si es que él disparó o no, si portaba arma, pero sí que en el grupo había gente armada y que habían emanado disparos, y que en consecuencia correspondía aplicar nuestro artículo 2330 en términos que cuando la víctima se expone imprudentemente al daño corresponde una rebaja en la indemnización. En otro caso, un trabajador de una empresa encargado de la capacitación de otros trabajadores tenía todo lo necesario para realizar la capacitación en un container que era un refrigerador, la verdad, pero sin funcionar, y al costado de ese container había otro que sí estaba funcionando. Por alguna razón que tampoco se logró establecer en el proceso, este trabajador que estaba capacitando a los otros desatornilla la puerta, ingresa a ese container refrigerado y fallece. Se encuentra ahí con posterioridad, y habría que agregar que la cámara de seguridad que se exigía en estos containers no estaba funcionando. Es decir, no se pudo percatar quién debería estar vigilando que todo estaba funcionando normalmente en estos containers, de que había una persona y que había caído y que en definitiva falleció. Bueno, ese caso muestra el problema. En primer lugar, la empresa dijo, bueno, yo no tengo nada que ver en esto. Si el sujeto se metió voluntariamente, ¿no?, a este container y fallece es porque hay hecho de la víctima, ¿no? Es decir, la única razón por la cual murió fue porque él se metió ahí siendo que nadie lo había llamado. Y entonces ese caso plantea si es que hay hecho de la víctima, y además plantea el problema de que, dado que la demanda indemnizatoria fue requerida por su mujer y sus dos hijos, por la cónyuge sobreviviente y los dos hijos, y porque se alegó el subsidio del hecho de la víctima, es decir, que no había responsabilidad, también se alegó de que correspondía una rebaja en la indemnización, se alegó, bueno, si no me acepta de que no hay responsabilidad, porque la única causa de la muerte fue la propia conducta de la víctima, si procede en subsidio de que me rebajen la indemnización. Pero la indemnización, fíjense, la reclamaban las víctimas por rebote o por repercusión. No la reclamaba el occiso, ni tampoco invocaban su cónyuge y sus hijos la calidad de heredero para reclamar el daño del causante, que podría también suscitar un debate acerca de la transmisibilidad, que es un debate en Chile al menos que todavía no se resuelve de manera clara jurisprudencialmente. Pero en este caso entonces se suscita la cuestión si es que la regla, ¿no?, de rebaja de la indemnización puede aplicárseles o no a las víctimas por rebote. Es decir, si es que la exposición imprudente de la víctima al daño por parte del trabajador, si es que estimamos que es tal, puede aplicarse a las víctimas por rebote que reclaman su propio daño, indirectas o por repercusión, como también se le conoce, ¿no? El otro caso que quería comentarles es un caso español, ¿no? Una menor de edad, la verdad, una niña de 9 años, atraviesa en forma intempestiva la calzada siendo atropellada por un conductor que incurrió en culpa. Es decir, no cabe duda que el conductor incurrió en culpa y atropelló a esta menor de edad y que es incapaz, ¿no? ¿Puede imputarse culpa a esa víctima menor de edad y por ende rebajar la indemnización? Es decir, se aplica, ¿no?, esta idea de la concurrencia y la rebaja en la indemnización cuando se trata de incapaces, ¿no? Es otra pregunta que uno
podría plantearse a propósito de la participación en su propio daño. Otro caso, un paciente resulta con un daño severo a propósito de una malpraxis médica. Pero una vez que se produce este resultado, ¿no?, el resultado dañino que se agota causalmente con la malpraxis, el paciente podría haber atenuado o evitado el agravamiento del perjuicio. ¿Cómo? Bueno, realizándose ciertos tratamientos curativos, tomando ciertos medicamentos que en definitiva no lo hacen, ¿no? Y eso plantea entonces el problema de la aplicación de una institución, la verdad, más bien de índole contractual, que es la mitigación del daño, la mitigación de las pérdidas en el ámbito extracontractual. Es decir, si es que es posible sostener de que el causante de un daño agota su responsabilidad cuando interviene la víctima con su propia conducta al no evitar el agravamiento del daño, la minimización del daño, que los principios europeos, por lo menos en el comentario, plantean de que no la trataron en forma particular porque la entienden en la regla que les acabo de leer, la 801, donde se alude más bien a la concurrencia de la víctima en términos de hecho de la víctima o de concausa, ¿no? Pero entienden de que en esa regla también estaría la minimización del daño. Cuestión que a mí me parece discutible y que, bueno, uno no entiende por qué en unos principios que están llamados, ¿no?, más bien en este caso, a diferencia de principios de derecho de contratos que tienen una aplicación en el ámbito arbitral, que están más bien orientados a inspirar legislación o soluciones del derecho estatal local, ¿no? ¿Por qué no dar claridad acerca de la posibilidad de la minimización del daño como una institución aplicable, ¿no?, sino que se deba entender de que está en esa regla 801 que más bien alude a las otras dos instituciones que acabo de mencionar. Ese entonces lo que arrastra la participación de la víctima en su propio daño, porque usualmente estudiamos la responsabilidad civil de acuerdo a sus condiciones y la procedencia de la indemnización, pero desatendemos más bien lo que ocurre con la víctima como partícipe en su propio daño. Y algo similar ocurre también en el derecho a los contratos, donde, y aún más yo creo, poca atención colocamos a la intervención del acreedor en el incumplimiento contractual, ya sea a través del hecho del acreedor, del amor a creditoris o incluso de la excepción de contrato no cumplido, ¿no? Bueno, esta regla, la primera cuestión que plantea esta regla de la rebaja en la indemnización, ¿no?, no la exclusión de la responsabilidad, plantea en primer lugar cómo uno construye la idea de culpa de la víctima. Es decir, qué estándar uno debe aplicar para efectos de entender si es que hay culpa o no de la víctima. Si uno aplica la teoría del espejo es muy sencillo, digamos, ¿no? Vamos a aplicar exactamente, ¿no?, las mismas condiciones para que se establezca la culpa del victimario a la víctima. Sin embargo, hay algunos matices en el sentido de que existe sin duda un deber de las personas para vivir en sociedad de respetar al prójimo y no causarle un daño, digamos, el principio nemine laedere que se recoge desde la obra de Dumas en homenaje al rey, ¿no?, las leyes civiles según el orden natural, y que pasa a la codificación francesa y se expande, ¿no?, en las diversas codificaciones. Pero la discusión está, bueno, es que existe un deber de autocuidarse, existe una carga de autocuidarse, tengo en realidad la necesidad de protegerme, y cuestión que también se puede discutir a propósito de los incapaces, ¿no? Porque la discusión que les planteaba a propósito de la niña de 9 años que es atropellada, plantea ese problema. Bueno, ¿voy a aplicar o no una rebaja en la indemnización que le corresponde a esa menor? El padre o madre o ambos reclaman la indemnización de la menor en representación de ella y demandan X cantidad de dinero. Aparte demandan como víctimas por rebote su propio daño, ¿no? Pero respecto de la menor, la pregunta es, bueno, ¿ella tenía un deber de autocuidarse? ¿Cómo yo puedo construir un deber de autocuidado respecto de alguien que es incapaz?
pareciera que no es posible. Las legislaciones que establecen como un elemento necesario para la rebaja en la indemnización la imprudencia, como ocurre con el caso chileno, el caso colombiano, bueno, no tendría aplicación esa regla. De manera tal que, al no poder exponerse imprudentemente al daño, en razón que es incapaz, y un incapaz, su conducta no es susceptible de calificarse de culpable, no procedería a la aplicación de la regla y por ende la indemnización respecto de la menor debiera ser total. En cambio, respecto de los padres que reclaman, ¿no?, su indemnización a título de daño propio como víctimas por rebote, ellos, al no haber cuidado, ¿no?, a la niña correctamente, procedería a la rebaja de la indemnización. Sin embargo, hay algo que ahí no cuaja, ¿no? ¿Por qué va a tener que indemnizar el total a esta menor, siendo que el conductor no le causó, ¿no?, en términos ni materiales ni de imputabilidad, la totalidad del daño? Entonces la pregunta que surge es, ¿no habrá que resolverlo eso desde el punto de vista de la causalidad? Es decir, simplemente entender de que en alguna parte, desde el punto de vista de la causalidad, simplemente la menor participó en su propio daño y para efectos de la causalidad no se requeriría bajo ningún respecto la culpa como un elemento. Entonces no sería la regla de rebaja de la indemnización con imprudencia, sino que simplemente aplicar un criterio de causalidad general para resolver el problema. Sin embargo, eso genera ciertas dificultades desde el punto de vista de la teoría del espejo, porque uno dice, bueno, yo no soy responsable si es que no tengo capacidad. Yo no puedo responder por un daño que causé si es que soy incapaz. Luego, ¿por qué si aplico, ¿no?, el reflejo voy a sancionar a este menor que es incapaz rebajándole la indemnización, aunque sea por un criterio de causalidad, ¿no? Entonces ahí uno tiene que discutir si es que es fiel a la teoría del espejo y entiende, bueno, voy a indemnizar totalmente porque no la puedo aplicar, o en cambio, voy a aplicar un criterio de causalidad y imputabilidad general y sí procede la rebaja en la indemnización. En nuestro caso, en Chile, nosotros tendemos más bien a aplicar ahí un criterio de causalidad y dado que el principio en materia de responsabilidad civil es que tengo que reparar el daño que causé y nada más que el daño que causé, en consecuencia no podría ir más allá con independencia si es que el menor es capaz o incapaz. Luego, me gustaría tratar de entender, ¿no?, ¿cómo podemos reflexionar a propósito de las actividades peligrosas de la víctima, ¿no? En algunos derechos latinoamericanos, más bien por vía jurisprudencial, al igual que en algunos derechos europeos, se ha ido estableciendo a pesar o a contrapelo, ¿no?, de las reglas expresas de los códigos civiles, que si se trata de una actividad peligrosa, más bien vamos a orientarnos a establecer una responsabilidad objetiva, ¿no?, es decir, que se responde sin culpa. Luego la pregunta que surge, nuevamente, razonando en base a la teoría del espejo, ¿qué pasa cuando la víctima lleva a cabo una actividad peligrosa? ¿Qué influencia tiene, ¿no?, el que la víctima ejecute una actividad peligrosa? O, por ejemplo, el caso colombiano es sintomático en eso, donde ha aplicado de manera muy significativa que, tratándose de actividades peligrosas, que define más bien como aquellas que frecuentemente ocasionan daños, como los accidentes de tránsito, o que si llegan a ocasionar un daño, el daño tiene una magnitud significativa, ¿no?, como casos de combustible, por ejemplo, de transporte de combustible, y que los principios incluso europeos detallan de manera bastante significativa que se entiende por actividades peligrosas, establecen una responsabilidad objetiva. Luego, si es que la víctima lleva a cabo una actividad peligrosa, eso debiera tener una influencia a propósito de la participación de la víctima en su propio daño.
¿no? O incluso un caso que aparece en los principios que tiene que ver, es un caso bien curioso, ¿no? Del gato, ¿no? No sé si lo escucharon, el caso del gato que lo lleva, el dueño del gato lleva al veterinario el animal y bueno, termina arañando al propio dueño y demanda al veterinario, pero el veterinario dice, bueno, usted está a cargo del gato, digamos, ¿no? Usted es el dueño del gato, y esta es una actividad riesgosa, dado que se trata de un animal, y en consecuencia corresponde rebajar la indemnización, ¿no? Entonces, bueno, si uno aplica, ¿no?, la teoría del espejo nuevamente, uno diría, bueno, hay rebaja, ¿no?, dado que hay una actividad peligrosa, ¿no? El caso de los camiones también, un camión choca a otro que llevaba combustible, y por ende se trata de una actividad peligrosa, el transporte de combustible, y causa un daño por 25.000 euros, pero bueno, dado que era una actividad peligrosa, terminan rebajándole a 3.000 euros. ¿Es lógico eso? Según la teoría del espejo, sí, dado que ejecuta una actividad peligrosa. Pero en realidad corresponde hacerse cargo por parte de la víctima de la ejecución de una actividad peligrosa en términos que eso signifique sí o sí una rebaja en la indemnización. No parece tan claro, ¿no? De partida, normalmente lo que aseveramos en materia de responsabilidad extracontractual es que corresponde indemnizar todo tipo de daños, ¿no?, previstos e imprevistos, a diferencia de la regla de previsibilidad en materia contractual, puesto que el contrato es un órgano previsor, ¿no?, y la regla de previsibilidad que inaugura fundamentalmente Potier en su Tratado de las Obligaciones dice, bueno, si contrato para el cumplimiento y para el incumplimiento, y luego simplemente voy a indemnizar los daños que se pueden prever a la época de que se celebra el contrato, ¿no?, porque el contrato es un órgano de previsión. Pero en materia extracontractual, en cambio, no es así. Voy a indemnizar los daños previstos e imprevistos, y más bien la regla de límite está dada por la causalidad, por una regla de imputabilidad, pero no bajo el criterio de la previsibilidad al momento de la celebración de un contrato, porque no lo hay. Entonces, ¿de qué manera puedo entender de que simplemente por el hecho de llevar a cabo una determinada actividad, la víctima tenga que enfrentar una rebaja en la indemnización, ¿no? Los principios parecen orientarse en ese sentido. Me parece, en cierto caso, discutible, ¿no? Porque lo que sugieren los principios europeos es que la víctima tiene que cargar con la pérdida sufrida en la medida correspondiente a la probabilidad de que pueda haber sido causada por una actividad, acontecimiento o cualquier otra circunstancia perteneciente a su propia esfera. Es decir, lo coloca como la situación en que él fuera el victimario, y por ende eso justifica, el caso del gato, el caso del choque de los camiones, que haya rebaja en la indemnización, ¿no? De hecho, el profesor Martín Casal sostuvo que ciertamente la causa que se hallará en su esfera de riesgo de la víctima, si tiene su origen en una conducta o actividad de la propia víctima, pasará a ser la justificación de la rebaja. No parece haber necesidad de culpa, ¿no?, sino que solo debiera acreditarse que existe una probabilidad de que el daño tuvo su origen en la actividad de la víctima, que ésta pueda controlar, dado que se encuentra en su esfera, digamos, en su control de causalidad. Supongo que a eso se referirá el texto, un poco inapropiado me parece la expresión esfera, no sé por qué la habrán, no aparece en los comentarios por qué se habrá aludido a esto de la esfera, ¿no? A mí me suena más bien a balón, ¿no? Pero tiene que aludir a una cuestión de control de causalidad. De hecho, la reacción en eso no me parece tan afortunada. Tampoco parece tan afortunado hablar de lo justo, ¿no? El artículo 801 dice que vamos a evaluar lo justo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Con que va a haber un criterio de justicia que se refleja en qué. ¿Cómo nuestros derechos podrían evaluar esta idea de lo justo a propósito del artículo 801? ¿Qué significa eso, ¿no? En realidad, a mí lo que me parece es que esta cuestión tiene que resolverse simplemente en términos causales y de imputabilidad. Es decir, desde el momento que puedo cargarle a la víctima que tiene una participación causal en términos de imputabilidad objetiva, puede tener relevancia para efectos de proceder a la rebaja en la indemnización. El caso del tren, por ejemplo. El caso del tren, que es un caso chileno y que también está en los comentarios a los principios, va un tren con infracción de la reglamentación.
y va una señora que cruza y resulta atropellada por el tren. El tren actuó negligentemente, bueno, la empresa, la verdad, ¿no? Actuó negligentemente, no cabe duda que infringió la reglamentación. Ahora, ¿qué influencia causal tiene eso? Ninguna. Da lo mismo. Si es que conduzco sin el permiso de circulación, con la licencia de conducir vencida, y atropello a alguien, pero cumplo con las reglas que tienen el sentido y finalidad de protección de la víctima, serán irrelevantes. Me parece que lo mismo debiera entenderse aplicable desde la perspectiva de la víctima. Puede excluirse o reducirse la responsabilidad en la medida que se considere justo, dice la regla 801. ¿Cómo en una regla vamos a colocar que se considere justo en base a qué? ¿En base a qué criterio, no? En atención a la culpa concurrente de la víctima. Si voy a poner atención a la culpa, entonces ¿para qué voy a aludir a la voz justo? Da lo mismo, irrelevante, ¿no? El criterio será la culpa concurrente de la víctima y luego agrega y a cualesquiera otras circunstancias que serían relevantes para establecer. ¿Cuáles circunstancias? La regla no lo dice. Entonces, ¿por qué la regla puede ser tan abierta en el sentido que se refiere a cualesquiera otras circunstancias que serían relevantes para establecer o reducir la responsabilidad de la víctima si fuera la causante del daño? ¿A qué? ¿No? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando aludimos a eso? ¿Qué es lo justo? ¿La justicia conforme a qué criterios? Luego se introduce la necesidad de la culpa, o sea, la procedencia, la exclusión de responsabilidad o la reducción es pertinente cuando se entienda justa lo que debe analizarse conforme la culpa concurrente. Es decir, que para la exclusión de responsabilidad la víctima tendrá que haber actuado culpablemente. ¿Por qué? Se trata de un demente, se trata de un incapaz que se quiere suicidar. ¿Por qué voy a requerir la culpa para efectos de proceder a la exclusión de la responsabilidad? Me parece que no tiene gran lógica eso desde el punto de vista de la responsabilidad civil. En fin, luego se genera un problema que tampoco trata los principios ni ningún derecho, la verdad, y que tiene que ver con la rebaja. Una vez que uno aplica la rebaja, bueno, el quantum, ¿qué voy a rebajar? El caso de la legislación de la circulación en España alude que la voy a rebajar en base a la entidad de las culpas, ¿no? Que es una posibilidad. Es decir, usted fue más o menos culpable, en cierta medida la regla norteamericana que ha evolucionado hacia esta idea de la comparación de las negligencias, incluso si es que la víctima va más allá en su culpa de un 50%, no recibirá nada, ¿no? Bueno, ahí supongo que el profesor Papayani podrá explicarnos todo esto de un análisis más económico, de cómo realizar el cálculo, ¿no? de porcentajes, de cuándo la víctima se expone en un 20, en un 30, un 40. La verdad que en la aplicación de los tribunales todo esto es simplemente olfato, ¿no? ¿Cuánto se lo rebajamos, ¿no? Todos se miran, ¿no? Yo que estaba ahí en la Corte Suprema, bueno, rebajemos un 20, ¿no? ¿Qué más? Nadie va a traer una calculadora, una varita mágica para establecer. Y la cuestión es más compleja, sobre todo, cuando se trata del daño moral. Pues no se trata normalmente se trata de la indemnización del daño moral. Entonces, la víctima reclama una indemnización, se expuso imprudentemente al daño porque iba sin el cinturón de seguridad, supongamos, y sufrió lesiones graves que habrían sido menores. Y bueno, en ese caso procedería la rebaja, ¿no? Dado que se expuso al daño al ir sin el cinturón. Y entonces la indemnización es el daño moral, y bueno, ya la indemnización del daño moral suele ser bastante discrecional. Ahora la rebaja lo será también. O sea, de hecho son cuestiones que escapan normalmente al control de casación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con montos, con indemnización, salvo que existe una aberración, las Cortes de Casación, las Cortes Supremas, los Tribunales Supremos normalmente no se involucran en el cálculo de la indemnización, salvo cuando casan para anular una sentencia que viene rechazada la demanda y colocar el monto, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del galpón refrigerado, donde después de gran discusión se estableció que había responsabilidad, donde se aferró en realidad la Corte a la idea de que la Cámara no estaba funcionando y en consecuencia hubo un incremento del riesgo, ¿no? Bajo la teoría de la imputabilidad objetiva del incremento del riesgo por parte de la empresa.
aumentó el peligro para este trabajador y se estableció la responsabilidad. Pero luego, ¿no?, se discutió si es que a estas víctimas por rebote que estaban reclamando la indemnización correspondía o no oponerles la rebaja dada la exposición del trabajador de la víctima directa. Y bueno, ahí también se dio otra discusión donde se sostuvo por una parte por el voto mayoritario que correspondía aplicar la indemnización total, y en cambio el voto de minoría señaló que correspondía nuevamente por causalidad oponerle la rebaja en la indemnización. ¿Por qué? Porque en realidad cuando la víctima por rebote, la cónyuge y los hijos reclaman la indemnización, el daño cuya indemnización están reclamando ha sido causado en parte, en una proporción significativa, por el victimario, ¿no?, en este caso por la empresa, pero también en una parte por la víctima que se expuso imprudentemente al daño, ¿no? Y en consecuencia en ese porcentaje correspondería rebajar la indemnización. Todo esto es pura lógica, pero luego nuevamente cuando corresponde aplicar la rebaja es simplemente discrecional, ¿no? Más bien el esfuerzo tiene que ser de fundamentar, porque en los números resulta difícil estimar la cuantía. De ahí que, bueno, hay un criterio de culpabilidad para calcular el quantum y hay un criterio de causalidad para calcular el quantum, y bueno, siempre está la teoría ecléctica que mezcla ambos, pero más bien a mí me parece que es el criterio de la causalidad nuevamente lo que tiene que determinar el quantum de la rebaja, ¿no? No es una gran receta porque, como les digo, en definitiva cuesta mucho determinar esa cuantía de la rebaja. Bueno, ya vimos en parte el problema del hecho de las víctimas incapaces, ¿no?, que tiene que ver con apreciarlo desde el punto de vista de la teoría del espejo o más bien desde el punto de vista de la teoría de la causalidad, donde también ahí en el caso de la menor procedería la rebaja, o más que la rebaja en realidad que el victimario responda por aquel daño que efectivamente causó. En el caso de los herederos, que es la otra situación, cuando los herederos reclaman, ¿no?, el daño, por ejemplo, material, que no admite discusión, que se le ocasionó al causante, y si es que el causante se expuso imprudentemente al daño, bueno, habrá rebaja, ¿no?, dado que en aplicación del principio de transmisibilidad y de representación del causante, no cabe duda de que están alegando el daño del causante y como éste se expuso imprudentemente al daño, procederá la rebaja, cuestión que es distinta en la hipótesis de las víctimas por rebote, donde sí admite discusión. Luego está la cuestión del caso Catrileo Quesada, ¿no?, que les explicaba. Bueno, procede una rebaja en la indemnización ahí, la verdad que también se discutió bastante, pero en definitiva lo que sostuvo la Corte es que aquí resultaba aplicable, les leo considerando, resulta aplicable en la especie la teoría de la imputabilidad objetiva, en particular el criterio de la prohibición de regreso, que ha sido un intento afortunado de reducir los excesos de la teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿no? Lo alegado en el recurso pretende que la conducta de la víctima directa de Catrileo fue causa de su muerte o daño que repercutió en los demandantes de auto, pues si no hubiera participado en los aciagos hechos, nada habría ocurrido, ¿no? La teoría de la causalidad sine qua non, que curiosamente recoge también los principios europeos de derecho de los contratos, una teoría más bien naturalística, alemana, de fines del siglo XIX, que más bien, bueno, una teoría que resuelve poco, digamos, ¿no? La gran crítica ha sido siempre que retrotrae la cuestión al origen del mundo, y más bien lo que importa son los criterios correctores de una teoría de la conducta sine qua non, es decir, todo es necesario para que haya ocurrido un daño. Y dice, sin embargo, la conducta dolosa de Ramírez, que era el policía, ¿no?, fue inesperada para la víctima directa, la que pudo confiar en forma legítima que el funcionario policial se desempeñaría en forma correcta. De ahí que quepa concluir que el daño ocasionado por el victimario no pueda concurrir en términos de imputabilidad objetiva con la conducta de la víctima directa, lo que si bien fue necesaria para el acaecimiento de los hechos,
sine qua non, no le resulta imputable en términos de causalidad normativa, ¿no? Se hace la diferencia entre la causalidad natural y la causalidad normativa. Es decir, Catrileo no puede, ¿no?, hacerse responsable desde el punto de vista de la imputabilidad porque él puede razonablemente esperar que un policía no andar disparando por la espalda a la gente que se va arrancando, digamos, ¿no? Es desproporcionado el uso del arma en ese caso. Y así mal podría pensarse que la víctima participó en términos causales e imputables en su propio daño, lo que conlleva la impertinencia, ¿no?, el artículo respectivo de la exposición imprudente. Bueno, luego en la responsabilidad objetiva y la culpa de la víctima no hay necesidad de culpa para su configuración, sin embargo la culpa de la víctima sí es relevante y puede incidir en la rebaja y la indemnización. En realidad uno siempre que habla de responsabilidad objetiva tiene en la mente de que la culpa no tiene nada que ver. Sin embargo, tratándose de la responsabilidad objetiva, la culpa entra o ingresa, ¿no?, justamente a propósito de la participación de la víctima, y de ahí que en cierta medida sorprenda que los principios europeos en el artículo 7.102 a propósito de las causas de exoneración no aluda al hecho de la víctima, ni tampoco a la culpa de la víctima o concurrencia de la conducta o actividad de la víctima, es decir, no se refiere. Habla de la responsabilidad objetiva, luego alude a las causas que van a excluir la responsabilidad, pero no se refiere a la fuerza mayor, refiere al hecho del tercero, pero no refiere al hecho de la víctima, que es una situación que sin duda debiera estar. Las causas extrañas, ¿no?, en la nomenclatura clásica son la fuerza mayor, el hecho del tercero y el hecho de la víctima. ¿Por qué no está? No lo sabemos, ¿no? Y lo que atraviesa esas tres instituciones es justamente que tienen que ser imprevistas, irresistibles, y hoy en día más bien se tiende a pensar más que en la exterioridad al elemento de la falta de control de la víctima, ¿no? Porque una de las cuestiones que se puede discutir es el caso de la enfermedad, ¿no?, que la enfermedad no es exterior a la víctima, y preguntarse si es que en realidad puede ser una causal de exoneración, o el caso de la huelga también es muy discutible, ¿no?, en qué casos la huelga puede ser una justificación de exclusión de responsabilidad respecto a una empresa, si es que es una huelga nacional, por ejemplo, o en cambio si es que es una huelga particular de esa empresa. De manera tal que más bien el criterio de la exterioridad se ha ido abandonando, sustituyéndolo por uno más bien de control causal. ¿En qué medida quien alega la causal de exoneración tiene o no el control de esa actividad? Y bueno, es claro que la víctima no puede controlar en principio sus enfermedades, digamos, ¿no? Ni tampoco una empresa puede controlar una huelga nacional, ¿no?, si es que hay una huelga generalizada de transporte, por ejemplo. Bueno, el hecho de la víctima, que es casi lo último que quería comentarles, ya lo dije, tiene que ver con una causal de exoneración total de responsabilidad. En el caso del galpón se excluyó, puesto que se señaló que la causa que originó la muerte no puede sino ser atribuida a la infracción del deber de cuidado que pesaba sobre la empresa demandada respecto de la vida y salud de sus trabajadores. Era un caso laboral, ¿eh? Normalmente en Chile por lo menos muere un trabajador y lo que va a ocurrir es que la empresa va a tener que pasar por caja, digamos. O sea, la idea es que el trabajador vaya a la empresa y salga caminando sano y salvo. Si es que fallece, normalmente la empresa va a ser sancionada, salvo que haya una muy buena razón, digamos, una causal muy justificada, como puede ser el suicidio, ¿no?, del trabajador, o que es un caso de hecho de la víctima. Y en este caso entonces se justificó la responsabilidad dado que la demandada incrementó sustancialmente el riesgo de ocurrencia de un daño que por las características propias de la actividad de la empresa ya existía, ¿no? Y bueno, cosa distinta es que se puede apreciar la rebaja en la indemnización en ese caso específico. Y lo último tiene que ver con este deber de minimización del daño que se entiende subsumido, les decía en el artículo 8.101 de los principios. Se trata en primer lugar de una institución de origen contractual, ¿no? El deber de mitigar los daños se ha justificado normalmente en la buena fe en materia de contrato, es decir, el acreedor padece un daño y puede evitar un agravamiento del mismo. Por ejemplo, la mercadería defectuosa la puede vender en un mercado local en vez de exportarla y con eso impide. O puede refrigerarla, por ejemplo, y solucionar
la situación de manera tal de que no se dé un agravamiento del daño. Entonces, habría un deber de comportamiento del acreedor para resguardar, ¿no?, en cierta medida los intereses del deudor. La verdad que eso se entiende muy bien en un ambiente contractual del common law, sobre todo en el derecho inglés. En el derecho inglés, el derecho de los contratos funciona en base a que el incumplimiento da, por regla general, lugar a una indemnización. Es decir, el acreedor, desde el momento en que se le incumple el contrato, está pensando que le van a otorgar una indemnización en dinero. Y solo por excepción, ¿no?, por una regla de equidad, la equity, va a haber la posibilidad del cumplimiento del contrato, ¿no?, el cumplimiento específico del contrato, el cumplimiento en naturaleza, como quiera llamárselo. Es una regla de excepción en el common law. De manera tal que, por una parte, el acreedor, desde el momento que se produce el incumplimiento, sabe que va a recibir como sanción al deudor una indemnización de perjuicios y se activa en forma recíproca, entonces, que tenga que evitar el agravamiento del daño, puesto que todo es en clave de indemnización en dinero, salvo, insisto, por excepción en que el juez estime por equidad en materia inmobiliaria, sin duda, o en que se traicione, por así decirlo, el interés contractual comprometido, se puede dar lugar al cumplimiento específico del contrato. En cambio, los derechos continentales es distinto, ¿no? El rango de remedios contractuales es más amplio, ¿no? La resolución del contrato, sin lugar a duda, el cumplimiento específico del contrato tal como fue pactado, con ciertos límites. Hoy en día, por ejemplo, la reforma francesa introduce el límite económico recientemente, en octubre pasado, equiparando en cierta medida los distintos remedios contractuales, pero no es que siempre se vaya a dar lugar o por regla general la indemnización de perjuicio. Entonces, por eso que se discute si es que la mitigación del daño es una institución que se adapte bien o que se introduzca de manera confortable a un sistema de remedios contractuales en que participa la resolución, la indemnización y el cumplimiento del contrato, o más bien esa idea debiera ampliarse en sentidos que pudiera utilizarse como una moderación del uso de los otros remedios contractuales, ¿no? Y luego en materia extracontractual, entonces se plantea, bueno, también la víctima podría minimizar el daño. Como les decía, el caso de la malpraxis médica, sometiéndose la víctima a determinados tratamientos. Ahora, lo que genera eso es cómo lo justifico, en primer lugar. Porque la buena fe no sería un buen instrumento, dado que la buena fe más bien es una institución que rige en el ámbito de los contratos. Luego, uno podría justificarla desde un punto de vista causal, ¿no? Dado que el agravamiento del daño se debe a la conducta de la víctima, ese agravamiento del daño, esa parcela consecutiva, ¿no?, cronológicamente se agota el daño que causó el victimario y comienza entonces la intervención causal en el agravamiento por parte de la víctima y por ende le sería imputable y, dado el principio de reparación integral del daño, no le cabría al victimario indemnizar, sino hasta ese momento en que se agota e interviene causalmente la participación de la víctima. Es decir, podría justificarse desde el punto de vista causal. Pero también suscita ciertas discusiones en qué medida puedo exigirle a una víctima que se someta a ciertos tratamientos, ¿no?, lo cual involucra algún debate constitucional en términos de autodeterminación. ¿Puedo someter a la víctima o forzarla a que se someta a tratamientos dolorosos, por ejemplo? ¿Puedo someter a la víctima y justificar una menor indemnización, siendo que el tratamiento involucra un riesgo significativo de muerte, otra intervención, por ejemplo, que involucra un riesgo, de manera que esos criterios, ¿no?, la idea de aceptar la minimización del daño debe analizarse también desde el punto de vista de la posibilidad de la autodeterminación de la víctima de rechazar un tratamiento, por doloroso o por lo riesgoso que sea, y de esa manera, en consecuencia, justificar la improcedencia de la minimización del daño. De manera tal que la participación de la víctima en su propio daño involucra, ¿no?, en gran medida diversas instituciones que me parece que el hilo conductor, ¿no?, como la tesis que podría justificar y armar de qué manera debemos construir su pertinencia en cada caso,
tiene que ver fundamentalmente con la causalidad más que con la culpabilidad, ¿no? De hecho, en el caso colombiano y el chileno, uno se interroga si es que esa regla, novedosa por cierto, en el siglo XIX, de que la exposición de la víctima imprudente al daño hace procedente la rebaja en la apreciación de la indemnización, no es una regla que más ensucia que aporta hoy en día, si es que uno, como en el caso argentino, pudiera más bien proponerla desde un punto de vista intensamente causal, ¿no? Intensamente causal, más que desde el punto de vista de la culpabilidad. Pero también es cierto, debemos discutirla con la teoría del espejo que recogen los principios y de qué manera ser fiel a esa teoría arrastra ciertos problemas que son difíciles de compaginar justamente con la causalidad. Muchas gracias.